Buenas noches para todos. Vamos a dar inicio a la última videoclase del módulo de riesgo psicosocial o de factores psicosociales en el trabajo. El día de hoy vamos a hacer un cierre hablando un poco del lugar que ocupan los factores psicosociales a nivel mundial y vamos a hablar sobre acoso laboral. Bueno, entonces, ¿qué lugar ocupan los factores psicosociales en el trabajo a nivel mundial? Diferentes organismos como la OIT, la Organización Mundial de la Salud, tienen diferentes tratados internacionales a los cuales Colombia se acobija o Colombia tiene que dar cumplimiento, como por ejemplo en Plan de Acción Mundial sobre la salud de los trabajadores de la Organización Mundial de la Salud 2008-2017, que se está actualizando en este momento. El Plan de Acción sobre la Salud Mental de 2013-2020 de la Organización Mundial de la Salud. Nosotros tenemos que, recuerden que en la jerarquía normativa está la Constitución política y por encima de la Constitución están los acuerdos internacionales a los cuales nos acogemos. Esos acuerdos internacionales a que nos acogemos son los que tenemos que dar cumplimiento tanto en las organizaciones como en las políticas a nivel país. Entonces tenemos estos planes de acción integral sobre la salud, tanto mental como de los trabajadores de la Organización Mundial de la Salud. Tenemos también la cartilla de entornos laborales saludables, que es de la Organización Mundial de la Salud. Actualmente se encuentra vigente y fue publicada en el 2010. Y un reto colectivo de la seguridad y salud en el trabajo a nivel mundial para prevención del estrés en el trabajo. En la Comunidad Andina de Naciones, que también damos cumplimiento a lo que se expone o se publica en la Comunidad Andina de Naciones en cuanto a decisiones, decretos y normas, también encuentran un lugar muy importante la gestión de los riesgos psicosociales y prevenir y promocionar la salud mental en los ambientes de trabajo, al igual que la Organización Internacional del Trabajo con el convenio C-161 y C-111, con los cuales ratifican la importancia de la gestión de los factores psicosociales en los ambientes laborales. ¿Qué se ha logrado en el país? Según el Ministerio de Trabajo, ¿qué se ha logrado en el país en cuanto al desarrollo técnico de la gestión de los riesgos psicosociales? Se ha logrado que se tiene la construcción y validación de un modelo de estudio de los factores psicosociales y sus efectos, que es la batería de riesgo psicosocial, la definición unificada para el país de las definiciones y conceptos técnicos, lo que es estrés laboral, está en la resolución 2646, lo que es riesgo psicosocial, hay una definición única en el país, que es la que está en la resolución 2646, y es a lo que se acobija actualmente las organizaciones en el país, ¿vale? Y los criterios de valoración de los factores de riesgo psicosocial y según el grado de exposición, entonces los criterios de valoración según la batería de riesgo psicosocial. Entonces, ¿qué se ha logrado en el país? Los factores de riesgo psicosocial es uno de los únicos riesgos que tiene absolutamente todo para hacer gestión en las organizaciones. Tiene una resolución que lo regula y sustento normativo y constitucional que también lo regula, aparte de los acuerdos internacionales a los que nos acogemos que lo regulan. Aparte de esa resolución tenemos un documento, un instrumentos de evaluación para valorar el riesgo en las organizaciones. Y también tenemos unos protocolos de intervención, los cuales el Ministerio de Trabajo espera que en las organizaciones se empiecen a implementar en el país. Entonces, es uno de los únicos riesgos que tiene, mejor dicho, todo para hacer la gestión. No hay excusas a la hora en que empiecen a hacer el seguimiento y las valoraciones de los sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo y se diga que no se pudo hacer nada de riesgo psicosocial, si este es uno de los riesgos en los que más se les ha enfocado esfuerzos y recursos para la gestión. ¿Qué más tenemos en el país? Tenemos dos protocolos. El protocolo de determinación de las enfermedades derivadas del estrés, tenemos dos. Uno que es la versión del 2004, que es esta, y una que es la versión 2014, que es esta, que es la que se encuentra vigente. Esta es la que se encuentra vigente.
Esta es de la Universidad Javeriana con el Ministerio de Trabajo y esta es de la Universidad Manuela Beltrán junto con el Ministerio de Trabajo, y aquí es el protocolo para determinar si la enfermedad de origen derivada del estrés es de origen laboral o es de origen común. Y pues esto tenemos como avance también en nuestro país. ¿Qué más tenemos? La batería de riesgos psicosociales, esta que aún sigue vigente, que es el único instrumento avalado en el país para la evaluación de los riesgos psicosociales según el Ministerio de Trabajo. ¿Qué más tenemos? 2 encuestas de condiciones de salud en las cuales le dan gran importancia, o los resultados dan gran importancia a la gestión de los riesgos psicosociales. Se necesita hacer gestión de los riesgos psicosociales en las compañías en Colombia, puesto que la Organización Mundial de la Salud, el Ministerio de Trabajo, dice que la depresión va a ser una de las principales causas de inhabilidad laboral y el estrés, más que la accidentalidad. Entonces hay que tener esto muy en cuenta. Aparte de los desórdenes musculoesqueléticos y enfermedades del miembro superior, que son las más comunes en las organizaciones, otra tendencia y otra problemática que va a ser recurrente o es recurrente dentro de los ambientes de trabajo son los factores psicosociales, que hay que hacer gestión. ¿Para qué? Para que las personas puedan darme productividad, puedan tener bienestar, satisfacción y salud en el ambiente de trabajo. ¿Qué más hemos logrado en materia de desarrollo técnico? Tenemos un Plan Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo 2013-2021, en las cuales están las acciones para promover la salud mental en los ambientes laborales. Es muy importante la salud mental. Tenemos la ley 1616 del 2013 que nos habla también de la prevención de salud mental en el artículo 9, precisamente en los ambientes de trabajo. ¿Qué más hemos logrado? Tenemos los protocolos de intervención de factores psicosociales y sus efectos en la población trabajadora. Esto lo hizo el Subcentro de Investigación de la Universidad Javeriana junto con el Ministerio de Trabajo y fueron publicados en el 2016. Voy a ver si todo marcha bien por acá. Sí, muy bien. Entonces, ¿cómo se hizo el diseño de estos protocolos? Estos protocolos de intervención, su diseño fue, primero se hizo la revisión y análisis de información para determinar la problemática, datos relevantes a nivel nacional e internacional sobre los riesgos psicosociales. Se hizo la construcción de los protocolos teniendo en cuenta una base científica. Se construyó los protocolos generales de intervención de los factores psicosociales y sus efectos. O sea, son unos protocolos generales para todas las organizaciones para que prevengan los factores de riesgo psicosociales en las empresas. Y tercero, se construyó los protocolos específicos por sector económico, porque hay unos protocolos que son para sector salud, sector educación, sector financiero. Entonces, ya les voy a mostrar un poco más cuáles son cada uno de estos protocolos. Y es muy interesante porque, por ejemplo, yo tengo estudiantes que salen, se gradúan de la especialización y me dicen, profe, me escriben un correo electrónico, profe, yo estoy trabajando en una empresa, en un banco, y no sé cómo empiezo a hacer la gestión de los riesgos psicosociales, y precisamente hay un protocolo de gestión para el sector financiero, también para el sector salud, para el sector educación. Entonces, esto es súper importante porque a partir de estos protocolos te dicen la acción ABC de cómo se hace la intervención de los riesgos psicosociales. O sea, es súper específico, es muy sencillo para que las organizaciones empiecen a hacer acciones. Y luego se hizo la reunión con expertos o jueces expertos para validar los instrumentos o los protocolos de intervención. Una vez los expertos discutieron y socializaron esos protocolos,
ya se dio a su publicación en el 2016. Y ya vamos a hablar un poco más. ¿Cuáles son los fundamentos o las premisas fundamentales que se debe hacer la intervención de los riesgos psicosociales en la compañía? Énfasis en la promoción de la salud y fomento de las políticas organizacionales centradas en el bienestar y la salud intralaboral y extralaboral. Se deben fomentar políticas y culturas centradas en el bienestar y la salud del individuo. Se debe realmente la gerencia apropiar de la gestión de los riesgos psicosociales, ver la importancia que tiene para su compañía hacer esta gestión. Prevención mediante la transformación de las causas de la enfermedad y de los efectos adversos en el trabajo. La prevención es una de las premisas más importantes de la gestión de los riesgos psicosociales. La comunicación y participación de las partes interesadas, como son los trabajadores, la ARL, las EPS, la empresa, los mandos medios, que todas las personas interesadas y o afectadas se les dé participación. Siempre se debe manejar la intervención con respeto, ética y manejo de la confidencialidad. Se debe tener trabajo en equipo y sumar esfuerzos interinstitucionales e interdisciplinares. ¿Qué quiere decir interinstitucionales e interdisciplinares? Que nos debemos apoyar con las AEPS, con las cajas de compensación familiar, con diferentes instituciones que le permitan a la organización tener una mejor salud mental de los individuos y tener mejores condiciones psicosociales en los ambientes de trabajo, e interdisciplinares porque no solamente es el psicólogo especialista en salud ocupacional que se va a hacer cargo de esta gestión. Van a entrar todos los especialistas, las fisioterapeutas, los terapeutas ocupacionales, los ingenieros. ¿Por qué? Porque a partir de la ingeniería se pueden crear condiciones psicosociales protectoras. ¿Por qué? Porque cuando desde la ingeniería yo hago una estructura organizacional adecuada, no voy a sobrecargar al individuo. Si yo hago una estructura organizacional, unos cargos específicos, unos objetivos del cargo, perfiles del cargo, o hago un análisis de tiempos y movimientos y sé qué puede darme el trabajador cognitivamente y físicamente, no voy a estresarlo ni sobrecargarlo. Entonces, se necesita que la gestión sea tanto de interinstitucional, también apoyarnos de bomberos, Cruz Roja, y me dice la gente, pero bomberos y Cruz Roja, ¿por qué en gestión psicosocial? Sí, sí, los bomberos y la Cruz Roja nos pueden facilitar capacitación en primeros auxilios psicológicos en la compañía, que son necesarios que todas las personas se capaciten en ello, tanto la brigada de emergencia como las personas de seguridad y salud en el trabajo, como cualquier persona en la organización, para que aprenda la importancia de la salud mental y cómo actuar en situaciones de crisis. La intervención debe ser según la realidad de la compañía, debe ser factible a los recursos que tiene la compañía y a la historia también de la compañía para que realmente sea algo que funcione para la empresa. Acciones de intervención deben de estar integradas a los del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, bajo el ciclo PHBA, por eso los protocolos están hechos bajo el ciclo PHBA para que sea mucho más fácil su anclaje a los sistemas de gestión. Debe haber una perspectiva holística de la intervención, se tiene que ver los recursos financieros, humanos que se necesiten para hacer la intervención, la definición de roles y responsabilidades y alcances de la intervención. En el video que les dejé para revisar, las responsabilidades no son solamente de la empresa o del responsable del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo o del psicólogo. Están los mandos medios, está el gerente de la compañía, el director de gestión humana, quienes deben unirse y ser responsables en la gestión de los riesgos psicosociales. Debe haber un diseño y seguimiento sistemático, una verificación sistemática para emprender acciones de mejora o oportunidades de mejora según el ciclo PHBA. Entonces, la estructura de los protocolos, ya les voy a mostrar un poco. Entonces, tenemos dos protocolos que son de acciones generales.
sirven para todas las compañías, sirven para cualquier sector económico y están enfocados a promocionar la salud y los factores protectores psicosociales, están enfocadas a intervención del factor de riesgo psicosocial y a la prevención de los efectos psicosociales. Estas de acciones generales son 2 protocolos. ¿Listo? Yo se los voy a compartir a todos ustedes los protocolos para que los tengan para su gestión como especialistas en seguridad y salud en el trabajo y para su revisión. Entonces tenemos 2 protocolos de acciones generales, tenemos 6 protocolos específicos por sector económico y 6 protocolos específicos para la atención de los efectos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que aquí tenemos 2 protocolos que nos van a servir para cualquier organización. Incluso si usted está en proceso de medición de la batería de riesgo psicosocial y está asustado por cuando se empiece a hacer la verificación por parte del Ministerio de Trabajo y no ha terminado la medición, entonces puede poner en práctica estas acciones generales que son de promoción y prevención. Para que no vaya a ser que el Ministerio de Trabajo vaya a venir y no se haya hecho absolutamente nada en la compañía. También se pueden, hay que tener en cuenta que hay protocolos específicos para intervención de los riesgos psicosociales en el sector, en la administración pública, en el sector defensa, sector educación, sector financiero, salud y servicios sociales y sector transporte. Entonces aquí tenemos los 6 protocolos. Administración pública son todas las entidades públicas, llámese Procuraduría, Contraloría, alcaldías, gobernaciones, estancias judiciales en los que hayan funcionarios públicos, todas las organizaciones públicas, hospitales públicos, aunque en hospitales públicos puede servir más el de salud. Pero todas las entidades públicas se puede poner en práctica estos protocolos. ¿Listo? Para el sector defensa, policía, fuerzas armadas, ejército, todo lo que tiene que ver con el sector defensa puede utilizar este protocolo. En el sector defensa ya se está evaluando el factor de riesgo psicosocial, ya se está previniendo el acoso laboral en el trabajo, ya se están interviniendo los riesgos psicosociales en instancias militares o policía. En educación, colegios, universidades, entidades técnicas de educación, todos los que cobije este sector económico pueden poner en práctica este protocolo. Sector financiero, bancos, entidades comerciales, establecimientos como por ejemplo entidades de préstamos, de ahorro, de créditos, pueden utilizar este. Salud y servicios sociales. Entonces, en salud y servicios sociales podemos utilizar el protocolo de salud. ¿Como qué? Como puede ser una IPS, una EPS, un hospital, y sector transporte para entidades o este sector económico, empresas como Bolivariano, empresas como transportadoras, comercial de transporte, empresas de servicio masivo de transporte como Transmilenio en Bogotá, como las operadoras de Transmilenio, las operadoras del servicio de transporte también. Bueno, y ustedes muy seguramente van a estar trabajando como directores de seguridad y salud en el trabajo y responsables del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo de alguna de estos sectores económicos. Y si no, está un protocolo específico para su sector económico, entonces puede utilizar el de acciones generales. Entonces, por ejemplo, muchas personas, muchos de nuestros egresados están en hidrocarburos, pueden utilizar, por ejemplo, si es Ecopetrol, el de administración pública, o pueden utilizar el de acciones generales. Bueno, 6 protocolos específicos. Eso es cuando ya se ha materializado el riesgo o cuando ya hay un riesgo muy importante de que se presenten estas consecuencias de los riesgos psicosociales, que es estrés agudo, que es
trastorno de estrés postraumático, depresión, burnout, que es el síndrome del quemado en el trabajo, duelo y acoso psicológico. Entonces, si se presentan ya estos tres, que se puede empezar a hacer gestión. ¿Ya me escuchas? Listo. Entonces voy a continuar. Bueno, aquí tenemos los protocolos, la guía técnica general, que es una de estas que están aquí, de acciones generales. Y tenemos esta también, que son estas dos que ustedes ven ahí en la imagen, son estas dos, que son las acciones generales de promoción de la salud y de factores protectores y de los riesgos psicosociales en el trabajo. Entonces aquí las tenemos para que ustedes la visualicen. Yo se las voy a enviar en la nube que les comenté en la clase anterior, en la nube que les comparto. Les voy a enviar todos los protocolos. Entonces están los protocolos de los efectos para el efecto cuando ya hay una depresión o reacciones de estrés agudo, trastornos de estrés postraumático y, por ejemplo, para el sector transporte, el protocolo de intervención para el sector transporte, el protocolo de gestión de las demandas del trabajo. Listo, muy bien. Entonces está para la gestión de la jornada y prevención de la fatiga laboral para el sector transporte, gestión de las demandas del trabajo para el sector salud y las prácticas de trabajo saludables para el sector educación. Entonces aquí hay algunos de los protocolos para que ustedes lo visualicen. Yo se los voy a enviar en la carpeta en la nube que les comenté en la clase anterior. Ahorita les voy a enviar un link para que me dejen su correo electrónico y para mí es más fácil así compartir la carpeta que les voy a dar. Entonces tenemos cómo se hace la gestión de los riesgos psicosociales según los protocolos, es detección de las necesidades para intervenir los riesgos psicosociales, se aplica la batería de riesgo psicosocial, si hay resultados importantes o factores de riesgo en niveles altos y muy altos, entonces empieza la gestión de la vigilancia epidemiológica y se hace el diseño e implementación de las acciones de intervención dentro del sistema de vigilancia, teniendo en cuenta los protocolos, y se hace la intervención de los protocolos de riesgo psicosocial. Recuerden que tenemos que hacer una planeación, hay que hacer unas acciones, unas verificaciones y unas actuaciones de oportunidades de mejora tanto en el sistema de gestión como en el sistema de vigilancia o en la intervención de riesgo psicosocial en la compañía. Entonces, los protocolos, lo bueno es que están diseñados para que se puedan implementar bajo el ciclo PHBA.
Entonces tenemos cada una de las dimensiones y dominios que mide la batería de riesgo psicosocial. Entonces, por eso es tan importante que se haga con la medición con la batería de riesgo psicosocial y no con otro instrumento. Siempre con la batería del Ministerio de Trabajo. ¿Por qué? Porque la batería del Ministerio de Trabajo tiene unas condiciones que se evalúan, que aquí en los protocolos se dice cómo se interviene. Entonces aquí está el dominio, características de liderazgo y relaciones sociales en el trabajo. El dominio se llama liderazgo y relaciones sociales en el trabajo. En el protocolo está mal, ese no es el nombre del dominio. Se llama liderazgo y relaciones sociales en el trabajo. Entonces tenemos las dimensiones, características de liderazgo, relaciones sociales en el trabajo, retroalimentación del desempeño y relación con los colaboradores. Estas son las 4 dimensiones que alimentan este dominio. Entonces aquí dice qué son las acciones de promoción e intervención de cada una de esas dimensiones para que se hagan en las organizaciones en caso de que en la batería de riesgo psicosocial alguna de ellas haya aparecido en riesgo alto y muy alto. Entonces aquí tenemos claridad del rol, capacitación, participación y manejo del cambio, oportunidades para el uso y desarrollo de habilidades y conocimientos, control y autonomía sobre el trabajo, que son las dimensiones que alimentan el dominio, control sobre el trabajo. Tenemos el dominio de demandas del trabajo y aquí están todas las dimensiones y aquí está cómo se hace la gestión, las acciones de promoción e intervención de cada una de esas dimensiones. Está el dominio de demandas del trabajo, que es la continuación de esta, que aquí solamente hay 2, 4, 6 y son 8 dimensiones. Aquí están las otras 2 que hacen falta y cómo se hace la intervención y las acciones de prevención. Tenemos recompensas y tenemos los factores extralaborales, cómo se pueden intervenir y prevenir los factores de riesgo extralaboral. Y pues obviamente en cada uno de los protocolos está escrito detalladamente cómo se hace la gestión y cómo se haría la gestión de los efectos, por ejemplo, de estrés agudo, síndrome de agotamiento laboral o burnout, estrés postraumático, duelo, en caso de que exista un duelo, trastornos de sueño, trastornos de ansiedad y otros asociados, depresión y consumo de sustancias psicoactivas. Está también algunas técnicas y acciones generales de intervención. Entonces tenemos 1, gestión del cambio. Estas son 34 acciones generales que describen los 2 primeros protocolos que les enseñé, que son los 2 primeros protocolos de intervención que sirven para todas las organizaciones y dicen que hay 34 acciones generales que se pueden implementar en cualquier compañía. Van a estar descritas de manera detallada en los protocolos, pero aquí yo se las voy a mencionar. Entonces, hacer una adecuada gestión del cambio, para el cambio de cultura dentro de las organizaciones y dice cómo se hace bajo el ciclo PHBA y cómo implementaron el sistema de gestión, cuáles son las dimensiones psicosociales que impacta y la población objeto a la cual se podría impactar con esta acción. Entonces está el diseño y fortalecimiento de plan de formación de los trabajadores. Si una compañía quiere ser más competitiva, quiere crecer, quiere tener más licitaciones, es cuando tienes mejor implementado el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo y todos los riesgos gestionados, es más competitiva, tiene menores riesgos, menor accidentalidad, mejor enfermedad laboral, tiene mejor productividad. Entonces, esto le va a permitir, hacer esta gestión le va a permitir todo eso. Entonces, ¿cómo se hace la gestión del trabajo por turnos? ¿Cómo implementar una gestión adecuada del trabajo por turnos? Inducción y reinducción. Otra acción es promocionar el apoyo social dentro de la compañía y cómo se puede implementar. Otra acción es el aprovechamiento integral de las habilidades y destrezas y cómo se puede aprovechar las habilidades que tienen los trabajadores dependiendo del cargo, para que ellos se puedan mover en diferentes cargos y puedan dejar el trabajo monótono. Eso depende de las compañías. Claridad del rol como pilar de desempeño. Las personas tienen que tener claridad de lo que tienen que hacer en su trabajo, sus funciones, responsabilidades, cómo rinden cuentas, qué deben rendir, a quiénes deben rendir
cuentas de su trabajo. Entonces, eso es súper importante porque tiene el mayor control el trabajador y va a tener menos estrés. Entonces, aquí están todas las acciones generales, las voy a ir pasando una a una para que las vayan visualizando. Pueden ir a cada uno de los protocolos y pueden hacer verificación de cada una de estas. Y esta es súper importante, que a veces las personas, ¿por qué tienen que hacer pausas activas? ¿Es obligatorio? Pues básicamente, según el protocolo de riesgo psicosocial del Ministerio de Trabajo, sí, hay que gestionar pausas activas en los ambientes de trabajo. Ojalá sean por personas expertas, personas que realmente sepan hacer pausas activas, que ayuden a la persona a hacer cambio postural y les pueda servir para agilizar mejor su trabajo, para prevenir desórdenes musculoesqueléticos. Hacer pausas sociales también son importantes en la compañía. Entonces, esto es muy importante para que los trabajadores tengan mejor salud mental y más factores protectores dentro de la organización. Entonces, optimizar las competencias de relación y comunicación de los individuos. Eso de que yo no vine a ser amigos aquí a la empresa, eso ya está mandado a recoger. Todas las personas tienen que tener habilidades de comunicación para tener ambientes amigables de trabajo. Entonces, hay que hacer gestión para ello. Tenemos que tener personas que se comuniquen adecuadamente, no podemos tener personas hostiles y groseras, ya lo vamos a ver un poco en acoso laboral. Participación efectiva de los grupos de trabajo, que los grupos de trabajo realmente trabajen en equipo. Esta gestión es súper importante porque cuando los trabajadores trabajan en equipo tienen mejores resultados. Eso está científicamente comprobado y estudiado, y yo no sé por qué las organizaciones no permiten que haya trabajo en equipo. Entonces, si esto se puede permitir, el Ministerio de Trabajo le está asegurando que no solamente está haciendo una gestión adecuada de los riesgos psicosociales, sino que está haciendo unas acciones adecuadas para promover la productividad en su compañía. La rotación de los puestos de trabajo para las entidades que esto se permita. Seguimiento y retroalimentación de la gestión, servicios de asistencia al trabajador para situaciones especiales o situaciones de crisis, implementación de la modalidad de teletrabajo, si es posible en la compañía, o trabajo en casa o viernes reducido. ¿Para qué? Para que las personas también tengan tiempo para estar con su familia y no pierdan tanto tiempo en desplazamiento, para poder y pueda hacer el trabajo dentro de la casa y pueda cumplir con los objetivos y pueda hacer gestión de la actividad familiar o social que necesite. Es pertinente empezar a implementarlo en la compañía. Actividades de preparación para la pensión. Cuando las personas se van a pensionar, hay estudios que demuestran que las personas pueden sufrir de depresión luego de la desvinculación laboral. Entonces es súper importante que hayan actividades para preparar para la pensión, porque la persona se puede ir pensionada y uno dice, no, súper chévere que ya se pensionó, pero la persona puede empezar a tener un efecto a consecuencia de su trabajo, un efecto en salud mental, un trastorno mental que puede repercutir en la salud del trabajador y no va a disfrutar de manera plena su pensión o su desvinculación laboral en el mundo laboral. Entonces tenemos también fomentos de estilos de vida saludables, eso es muy importante, técnicas de sensibilización sistemática ante situaciones de ansiedad, enseñar y entrenar a los colaboradores cómo se hace técnicas de relajación, técnicas de manejo del estrés y de la ansiedad. Esto está hecho por un psicólogo. Dentro de las compañías hay que enseñar. También tenemos manejo eficaz del tiempo, cómo enseñar a los trabajadores a manejar y regular las acciones que tienen, las tareas que tienen el día a día, mejoramiento participativo de las condiciones psicosociales de trabajo, el rol de los jefes en la prevención y manejo del estrés. En Colombia ya está escrito, no podemos tener jefes que permitan el estrés en el trabajo o que lo culturalicen como algo normal y que es necesario para el trabajo. No, hay que preparar a los jefes porque ellos son los que previenen y manejan el estrés en los equipos de trabajo. Entonces, hay que hacer
Una preparación a los jefes de la importancia de la prevención del estrés y la promoción de la salud mental. Tenemos prevención del consumo de sustancias psicoactivas, cualquier consumo de sustancias psicoactivas. Ahora hemos tenido muchos inconvenientes en las compañías porque los trabajadores, con tal de hacer cumplimiento de su trabajo, toman energizantes, toman bebidas que alteran su sistema nervioso central, y esto puede también provocar más adelante alteraciones a nivel de la salud mental. Tenemos también atención en crisis y primeros auxilios psicológicos, como ya se los comenté, hacerlo a diferentes entes de la compañía, desarrollo y fortalecimiento de la resiliencia o del manejo de las situaciones en crisis en el ambiente laboral, entrenamiento en el manejo de la ansiedad y el estrés, es súper importante, y promoción de la salud mental y prevención del trastorno mental en el ambiente de trabajo. Entonces, el Ministerio de Trabajo ya nos está diciendo que esto es muy importante y que todas las compañías deben estar haciendo esta gestión. Bueno, todo ok hasta el momento. Bueno, entonces voy a tomar un momento para continuar con el siguiente tema. Voy a colocar las siguientes diapositivas sobre acoso. Vamos a empezar a hablar sobre acoso laboral. Bueno, vamos a empezar a hablar de acoso laboral. El acoso laboral en Colombia está o se previene gracias a la ley 1010 del 2006.
La ley desde el 1010 del 2006 es la que nos da el concepto general para Colombia de qué es el acoso laboral y nos dice que es toda conducta persistente y demostrable ejercida sobre un empleado. Bueno, para hacerlo un poco más fácil, es toda conducta persistente y demostrable. Tiene que haber unas acciones que persisten en el tiempo y estas deben de ser demostrables. ¿Como qué? Como, por ejemplo, tener poderlo demostrar tanto de las acciones como de los efectos. Entonces, una conducta persistente y demostrable del, como de las acciones como tal pueden ser correos electrónicos, screenshot de WhatsApp, pueden ser también, hemos visto conversaciones, grabación de conversaciones, de voz, de video, que ¿por qué? Porque tiene que ser demostrable. Muchas personas dicen, ¿por qué debe ser demostrable? Porque en Colombia, según nuestra constitución política, todas las personas somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Y las personas, no se puede hablar de acoso laboral en el ambiente laboral, ni se puede juzgar a una persona. El único que tiene la potestad de juzgar y decir es acoso o no es acoso es un juez de la República y no un comité de convivencia laboral ni un jefe. No lo pueden hacer. Es un presunto acoso laboral y la persona es presuntamente acosadora. Nunca se puede decir es el acosador. ¿Listo? Dentro de la compañía. Ya cuando, por ejemplo, ya se va a una instancia legal más importante y se describe que sí fue acosador, entonces, y se demuestra que sí es un acosador, se denomina acosador. Y esta puede ser de un empleado a su jefe, de un jefe a un empleado, de un equipo de trabajo hacia el jefe. Puede ser a nivel vertical o horizontal, porque puede ser de un compañero a otro compañero de trabajo, o de un equipo a otro compañero de trabajo, o de un equipo hacia el jefe. Entonces, en cualquier dirección se puede dar el acoso laboral. ¿Encaminada a qué? O sea, ¿qué busca esa conducta o esa acción persistente y demostrable? ¿Qué busca? Busca ejercer miedo, intimidación y angustia en el trabajador, o que el trabajador se desmotive, tenga desinterés por su trabajo, o que quiera renunciar. En Colombia la renuncia debe ser libre y espontánea. Cualquier acción que promueva o provoque la renuncia, o sea, que le digan a uno, es mejor que renuncie, aquí ya no lo queremos, es mejor que se vaya, por las buenas, incitar la renuncia es un delito. La renuncia debe ser libre y espontánea. A la persona se le ocurrió que se quiere ir o que tiene una mejor oferta laboral y decide espontáneamente y libremente poner su renuncia. Nadie te puede decir que debes renunciar porque eso es un delito en Colombia. Entonces, toda conducta persistente y demostrable encaminada a producir miedo, intimidación y angustia y que provoque un perjuicio, una desmotivación o la renuncia del trabajador puede ser denominado o es denominado acoso laboral. ¿Listo? Entonces hay que tener unas cuestiones muy importantes. ¿Por qué hablamos de acoso laboral en Colombia? ¿Por qué hablamos de acoso laboral en Colombia? Entonces aquí tenemos, bueno, que no se describe aquí en las diapositivas, pero está la ley 1295 de 1994 que nos habla del Sistema General de Riesgos Laborales en Colombia. Y aquí se describe qué decreto ley era. Y aquí se describía que se debía prevenir los factores físicos, los riesgos físicos, químicos, biológicos, biomecánicos y los psicosociales. Una que no se ve en la diapositiva. Y aquí también tenemos una definición que no se ve en las diapositivas, lo lamento, pero igual yo les envío la presentación para que la puedan visualizar, está en la nube, es la sesión número 4 de la nube, y aquí vamos a encontrar un principio en el derecho laboral que se llama ius variandi.
El ius variandi es la capacidad que tienen las organizaciones de dictar órdenes y hacer cambios de subordinación a sus empleados. Nosotros cuando firmamos un contrato de trabajo, firmamos bajo 3 principios: subordinación, prestación personal del servicio y una remuneración. Yo tengo que prestar un servicio para que me paguen, me den una remuneración, y voy a estar en constante subordinación. ¿Qué quiere decir subordinación? Que alguien ordena y alguien hace caso. En este caso, ¿quién hace caso? El trabajador. ¿Y quién ordena? El empleador. Pero ese ius variandi, esa capacidad de subordinar y dar órdenes, tiene un límite. Cuando si se sobrepasa de ese límite, se puede hablar de acoso laboral. Entonces tenemos también unos principios laborales y unos principios constitucionales que nos hablan de tenemos derecho a tener un trabajo digno y justo. Tenemos que estar bajo condiciones justas y un ambiente laboral digno en el cual nosotros nos podamos sentir bien a la hora de realizar nuestro trabajo. Entonces tenemos la capacidad o tenemos la necesidad de trabajar bajo condiciones dignas y justas. Tenemos también al derecho a la igualdad y a la no discriminación, a la libertad en nuestra Constitución Política en el artículo 28, a la intimidad, a la honra y a la salud. Entonces, no vamos a nuestro trabajo a que nos enfermen, no vamos a nuestro trabajo a que pongan en riesgo nuestra seguridad, no vamos a nuestro trabajo para que nos traten mal, o no vamos a nuestro trabajo para que nos den condiciones no humanas o no dignas de trabajo. ¿Por qué? Porque si se incumplen cualquiera de estas condiciones, pueden ser una modalidad de acoso laboral, que ya las vamos a ver ahora. Aquí tenemos el ius variandi, que no se ve, no sé por qué pasó con la presentación. Entonces vamos a ver, en la ley 1010 nos define qué es el acoso laboral, ¿sí? Que ya se los acabé de mencionar: toda conducta persistente y demostrable, pero tiene una excepción. Miren lo que dice acá: persistente. Esto quiere decir que persista en el tiempo, que sea bajo una determinada orden cronológico, unas determinadas acciones importantes en el tiempo, pero hay una excepción a esa definición de acoso laboral, que es si la conducta es hostil o hay maltrato físico o sexual. Con una sola vez que suceda, se denomina acoso laboral. No quiere decir, ay, no, es que me pegó, pero solamente me ha pegado una vez. ¿Será que ya lo puedo denunciar por acoso laboral? Obvio sí, porque si es un acto de maltrato físico, con una sola vez que suceda, es acoso laboral. Y si, por ejemplo, es acoso sexual, el acoso laboral y el acoso sexual tiene 2 líneas de denuncia. El acoso sexual se debe denunciar ante la fiscalía porque es un delito penal. Así sucede en el trabajo, se debe denunciar a la fiscalía. Y el acoso laboral, si es una entidad pública, la siguiente instancia es la Procuraduría, y si es una entidad privada, la siguiente instancia es el Ministerio de Trabajo. Entonces tenemos 6 modalidades de acoso laboral. Primero, maltrato laboral, ya físico, verbal, psicológico, cualquier tipo de maltrato hacia un trabajador es una modalidad de acoso. Cualquiera que sea sus consecuencias. No, es que me pegó pero pasito. No, cualquiera que sea sus consecuencias, si hay maltrato, es una modalidad de acoso. Persecución laboral, cuando las condiciones o por ejemplo, cuando los llamados de atención se le hacen solamente a una sola persona, los llamados de atención, los descargos,
todas las asignaciones de las actividades a una persona. Entonces hay una persecución en cuanto a las actividades que realiza una sola persona y es notorio, y eso puede ser una modalidad de acoso que se llama persecución laboral. Discriminación laboral por sexo, raza, religión, condición económica, orientación sexual, cualquiera que sea que se discrimine dentro del ambiente laboral puede ser una modalidad de acoso que se llama discriminación laboral. Entorpecimiento laboral por eh, se esconden los planos, se esconden el material, no se le brindan los recursos al trabajador para que realice su trabajo, la información no se la pasan para que haga el informe que tiene que entregar y le dicen lo vamos a echar si usted no hace el trabajo y igual no se le dan los recursos para que lo pueda realizar. Eso es entorpecimiento laboral y es una modalidad de acoso. Inequidad laboral cuando las condiciones beneficiosas son para unas personas y para otras no, y es notariamente discriminatorio o es notariamente encaminada hacia a no darle una igualdad de condiciones a cierta persona. Y desprotección laboral es la sexta modalidad de acoso laboral, que es cuando no se le entregan condiciones de seguridad y de protección al trabajador. Entonces, por ejemplo, puede ser que, por ejemplo, que el trabajador no tenga elementos de protección personal, que no esté afiliado a una ARL, que la empresa no tenga un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Eso puede ser una modalidad que se llama desprotección laboral. ¿Listo? Entonces, en la normatividad en Colombia en cuanto a acoso laboral, entonces tenemos la ley 1010 del 2006, que es la ley que regula en su jerarquía máxima el acoso laboral. Tenemos la resolución 2646, la 652 del 2012 y la 1356 del 2012. Esta nos regula cuál es el objeto de, de acción del acoso laboral en Colombia y de la ley para prevenir el acoso laboral en Colombia, cuáles son las sanciones y demás, y las modalidades de acoso que hay, las conductas agravantes, atenuantes, esa es la que nos regula eso. La resolución 2646 en el artículo 14 nos describe qué debemos hacer en las organizaciones para prevenir el acoso laboral. Y la resolución 652 y 1356 son las que nos describen cuáles son las acciones o responsabilidades del Comité de Convivencia Laboral. Entonces, en el artículo, en la ley 1010, aquí están descritos cada uno de los artículos para que ustedes hagan una revisión de cada uno de ellos. Ah, no sé por qué no aparece, pero voy a hacer la descarga para poderlas mostrar.
Bueno, entonces las conductas que constituyen acoso laboral, según el artículo 7 de la ley 1010, es cualquier acto de agresión física, las expresiones injuriosas ultrajantes sobre la persona, haciendo alusión a su condición de género, origen familiar, nacional, preferencia política o estatus social, comentarios hostiles humillantes de descalificación profesional expresado delante de los compañeros de trabajo, las injustificadas amenazas de despido, las múltiples denuncias disciplinarias hacia una persona, descargos o llamados de atención, la descalificación humillante en presencia de los compañeros, las burlas sobre la apariencia física, la forma en cómo se viste, y más si se hace en público, la alusión pública de hechos pertenecientes a la intimidad de la persona. Hay que tener mucho cuidado dentro de los ambientes laborales y ahora me ha tocado en muchas de las organizaciones en las que consulto, hago consultoría y asesoría en crear protocolos de utilización de WhatsApp y redes sociales con compañeros de trabajo y jefes, porque puede pasar esa línea entre subordinación y ya la línea en la que se empieza a perjudicar a los hechos pertenecientes a la intimidad de la persona, ¿sí? Por ejemplo, si tenemos en el WhatsApp a nuestro jefe, él puede tener información de nuestra intimidad, de nuestra familia, de lo que hacemos fuera del ambiente laboral, y esto puede prestarse para que se haga alusión pública de estos hechos frente a otros compañeros de trabajo. La imposición de deberes muy extraños a lo que fuimos obligados o en los que fuimos contratados, la exigencia laboral en horarios excesivos, el trato notoriamente discriminatorio respecto a otros, la negativa de suministrar materiales e información indispensable para la ejecución de nuestro trabajo, la negativa injustificada de otorgar permisos, licencias y demás, el envío de anónimos, llamadas telefónicas y mensajes virtuales con contenido injurioso, ofensivo, intimidatorio, eh, correos electrónicos y demás. Conductas que no constituyen acoso están en el artículo 8 de la ley 1010. Eso es muy importante también porque las personas también pueden pensar que todo es acoso. El hecho de pedirle al trabajador que cumpla con un horario, que cumpla con un reglamento de la organización, que cumpla con una formulación de unas políticas, que cumpla con las condiciones de seguridad, estos no son conductas que constituyen acoso, es ius variandi y es la posibilidad de subordinar y exigirle al trabajador que cumpla para lo cual fue contratado. Medidas preventivas y correctivas del acoso laboral y las sanciones al acoso laboral están descritas en el artículo 10 de la ley 1010. Entonces están también en la ley 1295 de 1994 y en la ley 1562, que también son las sanciones que acobijen todo lo que tiene que ver con las multas en seguridad y salud en el trabajo, que pueden ser hasta 1.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. En entidades públicas, el trabajador que es presunto acosador y por un juez de la República es denominado acosador puede perder la capacidad de celebrar cualquier contrato público nuevamente, y el acosador deberá pagarle a la ARL el 50% de las prestaciones asistenciales que requiera el trabajador de por vida. Entonces, si por ejemplo el trabajador, luego de una modalidad de acoso en la que estuvo en su trabajo, tiene una depresión a consecuencia de ello y necesita de por vida tratamiento psiquiátrico, esto al ser laboral deberá pagarlo la ARL, pero la ARL podrá cobrarle al acosador el 50% de este tratamiento. ¿No? Entonces aquí hay otros artículos para que den lectura y revisión, que son competencia, procedimiento. En la carpeta que yo les voy a enviar, hay una carpeta específica de acoso laboral y hay muchísimos documentos. Si ustedes son, cualquiera que sea sus profesiones, se quiere enfocar en esto, en esta línea, la seguridad y salud en el trabajo tiene muchas líneas de gestión. Tiene gestión de diferentes riesgos,
tiene gestión en la prevención, tiene gestión en la intervención, en el diagnóstico de los riesgos. Entonces, hay muchísimas ramas en las que nos podemos desempeñar. Esta puede ser una de ellas, la prevención del acoso laboral en los ambientes de trabajo. Quienes se han como apoderado de este riesgo han sido muchos los psicólogos. Sí, ¿para qué? Pero he conocido en el ambiente laboral abogados, ingenieros, que se han apropiado de este tema y los veo en las organizaciones haciendo políticas de responsabilidad social empresarial, previniendo el acoso laboral. Me parece súper interesante. Y esto es algo muy, muy, muy importante porque hace a las empresas más productivas, porque una empresa que no tenga acoso laboral o que tenga un ambiente saludable de trabajo, un ambiente amigable de trabajo, las personas trabajan bien, porque a ti te puede gustar el salario que tienes, a ti te puede gustar la empresa y que te queda cerca, pero si tú estás mal con tus compañeros o tu jefe te acosa, tú te quieres ir. Entonces, cuando esto se previene, hay menos rotación, menos ausentismo en la compañía. La resolución 2646 del 2008 en el artículo 14 nos dice cuáles son las medidas preventivas y correctivas que se deben hacer en los ambientes de trabajo. Se debe formular una política de prevención del acoso laboral. Se debe elaborar códigos y manuales de convivencia laboral. ¿Quién de ustedes ha visto en su organización el manual de convivencia laboral? Casi en ninguna. A mí me ha tocado ir a las organizaciones y empezar a hacer manuales de convivencia como en el colegio, en el que nos decían cómo nos debíamos comportar y nosotros pensamos que como somos adultos ya sabemos cómo comportarnos y no es así. Necesitamos también que nos digan cómo nos debemos comportar. ¿Listo? ¿Vamos bien? Realizar actividades de capacitación para la prevención del acoso laboral y promocionar el buen ambiente de trabajo y las relaciones amigables de trabajo, realizar seguimiento y vigilancia periódica del acoso laboral, desarrollar actividades de prevención, conformar el comité de convivencia laboral y tener un procedimiento para en caso de que haya una queja de acoso laboral dentro de la compañía. Y las medidas correctivas es el fomento de una cultura de no violencia. No se puede permitir en las compañías que se maltrate a los trabajadores de ninguna de las formas. Que siempre sean severas las sanciones para jefes maltratadores o trabajadores maltratadores. Que no se permita en ninguna compañía personas que traten mal y humillen a las demás. No se permitan en la compañía personas que no tengan habilidades sociales de estar con otros. Pensamos que necesitamos solamente las competencias y los conocimientos para efectuar o desarrollar muy bien un software. No, si no nos la llevamos bien, tienen que enseñarnos habilidades para fomentar una cultura de no violentar a las demás personas, porque si no, no puede estar en una compañía. Una sanción de acoso laboral puede ser hasta de 890 millones de pesos. Y pues yo considero que una compañía, 890 millones de pesos, el cierre de la compañía o una sanción de por vida de pago del 50% de las prestaciones asistenciales y económicas, porque recuerden que las sanciones no son solamente para el acosador, es para la empresa que también lo permita, que permita el acoso. En una empresa muy conocida, yo sé que todos ustedes la conocen, pero no la voy a nombrar por temas de confidencialidad. El director de gestión humana era ingeniero, especialista en salud ocupacional y riesgos laborales, tenía su licencia, y el director de seguridad y salud del trabajo, el responsable de seguridad y salud del trabajo, era también ingeniero con licencia en salud ocupacional. Una trabajadora hizo una denuncia ante un juez laboral de acoso laboral. Y ya había pasado el tiempo en el cual una persona puede hacer una denuncia una vez renuncia al trabajo, que son 6 meses después. Las denuncias de acoso laboral se pueden hacer 6 meses después, una vez se haya uno retirado de la compañía. Entonces la persona ya había pasado más o menos un año cuando hizo la denuncia, el juez dijo, efectivamente, sí había acoso, tengo todas las pruebas de que sí había acoso, pero usted se demoró más del tiempo para hacer la denuncia, para poder hacer cualquier sanción para la empresa. Y
para pedir cualquier tipo de indemnización. Entonces, o vinculación laboral. Entonces dijo, no puedo hacer nada, el juez dijo, no puedo hacer nada, pero sí pidió hacer seguimiento a la licencia en salud ocupacional, tanto del responsable de seguridad y salud en el trabajo, como el director de gestión humana, que también tenía licencia. Él tenía licencia, pero pues lo que estaba ejerciendo era toda la dirección de gestión humana, incluyendo seguridad y salud en el trabajo. Él podría decir, yo no tengo nada que ver con eso, pero sí dieron pliegos para seguimiento de las licencias de ellos dos para que se la quiten o la sancionen. Entonces, eso es muy, muy, muy importante en los ambientes de trabajo, hacer la gestión y la prevención del acoso laboral. No solamente le compete al psicólogo especialista en salud ocupacional. En caso tal de que haya un acoso laboral y no se pueda hacer otro cambio, es necesario hacer y facilitar el traslado del trabajador para que no siga en esa condición de acoso y siempre tener procedimiento para atender los casos de acoso laboral. Las responsabilidades tanto del Comité de Convivencia Laboral y de sus miembros. Entonces está descrito en la resolución 652. Ay, ¿qué pasó? Ay, perdón, me fui mucho. La 652 del 2012 y la 1356 del 2012. Entonces, ¿cómo se conforman? ¿Cómo es el ámbito de aplicación? Los centros de trabajo que se debe hacer el Comité de Convivencia Laboral y cuáles son sus funciones. Ellos deben recibir y tramitar las quejas de acoso, examinar de manera confidencial, escuchar las partes involucradas en el acoso laboral o en el presunto acoso laboral, adelantar las reuniones, tienen que hacer informes trimestrales, tienen que formular un plan de mejora y hacer seguimientos de esos planes de mejora en caso de que haya un presunto acoso laboral, hacer seguimiento, direccionarlo a otra instancia. Por ejemplo, hay dos trabajadores que están teniendo inconvenientes y una persona denuncia a acoso laboral y de pronto el comité de convivencia no tiene el alcance para hacer una reubicación o para hacer la compra de algún elemento que se necesita para solucionar el problema o para tener el procedimiento para solucionar el problema por el área de calidad. Entonces es necesario que lo remita a otra instancia, presentar a la alta dirección de la compañía las recomendaciones para que se prevenga el acoso laboral en la empresa y elaborar los informes trimestrales y tenerlos a disposición del Ministerio de Trabajo. El presidente del Comité de Convivencia Laboral tiene la responsabilidad de convocar a los miembros de la organización, tiene la responsabilidad de presidir y orientar las reuniones ordinarias y extraordinarias, tramitar ante la administración de la entidad pública o privada las recomendaciones aprobadas y gestionar ante la dirección de la entidad los recursos para el adecuado funcionamiento del Comité de Convivencia Laboral. Cuando una persona no pasa su queja al Comité de Convivencia Laboral, renuncia a la organización y una vez está fuera de la organización, en el tiempo pertinente, que es menos de 6 meses, puede poner su denuncia ante el Ministerio de Trabajo. El Ministerio de Trabajo no va a llamar ni al de Seguridad y Salud en el Trabajo ni al gerente de la compañía, va a llamar al presidente del Comité de Convivencia Laboral. Entonces, esto no solamente es tener un papel y ya. Y es importante que en las empresas participar en estos comités de convivencia laboral es obligatorio, o sea, ya es obligatorio porque dentro de los contratos de trabajo dice que debemos participar por nuestra seguridad y salud, o sea, ya es obligatorio participar. Entonces, las personas tienen que participar en los comités de convivencia laboral y hacer esta gestión. La secretaria o el secretario del comité de convivencia laboral debe recibir y dar trámite a las quejas presentadas, enviar por medio físico la convocatoria o electrónico la convocatoria a presentarse en reunión, pues, a los miembros del comité y a las personas que
denunciaron, o la persona que denunció el acoso laboral las debe citar individualmente a cada una de las partes involucradas, citar conjuntamente a las partes involucradas, llevar el archivo, tener el archivo de absolutamente todo. Recuerden que en seguridad y salud del trabajo todo es evidencia. Se tiene que tener evidencia para poder verificar la gestión. Elaborar el orden del día y las actas, elaborar los informes trimestrales, citar a las reuniones, enviar comunicaciones con las recomendaciones pertinentes. La responsabilidad de conformar los comités de convivencia laboral es para empleadores públicos y privados, para todas las empresas en el país. Y la responsabilidad de las ARL es dar asistencia técnica y especializada, asesorar en la prevención del acoso laboral en los ambientes de trabajo. Las ARL tienen la obligación de contratar los servicios de los mejores profesionales para que ellos vayan a las empresas a asesorar a las compañías y dar las prestaciones asistenciales y económicas que dé lugar cualquier caso que se sentencie como acoso laboral. ¿Listo? Entonces aquí tenemos un ejemplo de qué se debe hacer. Se deben citar las partes, llevar un acta, hacer mediación, establecer compromisos con los trabajadores que están en presunto acoso laboral, dar direccionamiento si se necesita direccionar a un área encargada, dar seguimiento, hacer los informes, hacer actividades de prevención y de capacitación. ¿Qué hay? Que el Comité de Convivencia Laboral no tuvo casos en todo el año, entonces no hicieron absolutamente nada. Debe demostrarle al Ministerio de Trabajo que han hecho capacitaciones, han hecho actividades de prevención, formularon la política, formularon el manual de convivencia, formularon el protocolo de comunicación por medios de redes sociales o medios digitales o mecanismos de comunicación como el WhatsApp. Deben que ellos han hecho alguna gestión y todo debe estar documentado. ¿Y todo esto para qué? El acoso laboral es un agente psicosocial que puede repercutir o puede ser el origen de diferentes enfermedades, como lo está escrito en el decreto 1477 del 2014, como ya se los había mencionado, trastornos psicológicos como ansiedad, depresión, trastornos de estrés grave, trastornos adaptativos o problemas físicos como hipertensión, cardiopatías, encefalopatías, problemas gastrointestinales, úlceras y el síndrome de agotamiento profesional o el síndrome de burnout. Bueno, entonces hasta aquí dejamos por el día de hoy. Quiero saber si tienen inquietudes, sugerencias. Se va a habilitar ahorita les voy a enviar un link para que me den su correo electrónico y les voy a enviar una guía de estudio. Esa no la voy a calificar. No la voy a calificar, es una guía para que ustedes estudien los temas, como hemos visto tantos temas, ustedes vean lo clave, que es lo que va a aparecer en el parcial. Es una guía para que ustedes desarrollen, vayan y miren los documentos que yo les he compartido y con esa guía ya diligenciada ustedes se pueden ir para su parcial un poco más preparados. ¿Listo? Entonces, muchísimas gracias por haberme acompañado en este proceso académico. Es para mí un gusto haberles dado todo el conocimiento que sea posible en cuanto a la gestión de los riesgos psicosociales. Estoy en la Universidad Manuela Beltrán hasta esta semana. Voy a estar trabajando en otra universidad, pero en el correo que yo les voy a enviar, la nube, ese es mi correo en el cual me pueden escribir, muchos escriben, en las presentaciones está mi número de celular, cualquier cosa que necesiten. Si me demoro un poco en responder, tengo muchos mensajes, tengo dictado esta cátedra aquí en Colombia y en otras partes y tengo muchas personas que me escriben, a veces me demoro un poquito en responder, pero siempre respondo. Y no, muchísimas gracias a todos ustedes por haberme acompañado en este proceso académico y espero que sigan trabajando con muchísima pasión en la seguridad y salud en el trabajo. Bueno.